Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la iglesia analiza y reflexiona el evangelio correspondiente al viernes 5 de junio del 2020, que es Marcos 12 del 35 al 37. Hoy día Jesús contesta una pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quieres saber quién es Cristo? Escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. Hoy día nos acompaña la imagen de María Reina de la Paz de Medjugorje, la advocación de María Reina de la Paz de Medjugorje, a la cual le tenemos mucho cariño. Hoy Jesucristo nos revela una verdad fundamental. Hoy día nos dice algo que es muy importante. Entremos, ¿sí? Hoy día Jesucristo está en el templo. En el templo. Así empieza este pasaje del Evangelio según San Marcos. En el versículo 35, en el capítulo 12, dice: Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que Cristo será el hijo de David? Entonces, Jesucristo está en el templo, ¿sí? ¿Qué mejor sitio para hablar y revelar algo tan espiritual y tan importante como su propia naturaleza? Revelarnos cómo actúa Dios a través del Hijo. Entonces, ¿qué mejor el templo, ¿sí?, para revelar tremenda enseñanza? Los días anteriores yo les decía, no sabíamos exactamente si Jesús se encontraba en los alrededores o en el templo, pero el día de hoy Jesucristo está en el templo. Ahora, ¿en qué momento de su vida pública deja esta enseñanza? Dentro de esos 3 años, no sabemos exactamente, pero dentro de esos 3 años Jesucristo deja esta enseñanza. Y es una enseñanza tan importante, que los 3 evangelistas sinópticos la repiten. Y más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el inicio de las primeras comunidades cristianas, ¿sí?, los apóstoles, sobre todo Pedro, repite utilizando el mismo salmo que Jesucristo. Repite esta enseñanza, pero utilizando el mismo salmo que dice Jesucristo, las mismas palabras de Jesucristo. Entonces, no solo está en los 3 sinópticos, sino también en los Hechos de los Apóstoles. Y el evangelista Juan, aunque no narra el pasaje bíblico exactamente, esta idea es idea central y está a lo largo de todo el corpus Juanicus. Está a lo largo del Evangelio, está a lo largo del Apocalipsis y está en la primera y segunda carta de Juan. Entonces, esta es una idea, es una enseñanza de Jesucristo que quedó grabada de manera profunda en el corazón de los apóstoles. Ahora, también es algo que la iglesia defendió con el pasar de los siglos, ¿sí? En el tiempo ya de la iglesia salieron muchas herejías con respecto a este tema, con respecto a la naturaleza divina de Jesús. Y entonces la iglesia tuvo que defenderla una y otra vez. Y hasta nuestros días siguen saliendo grupos y sectas que caen en el mismo error, en este error. Ojalá alcancemos a verlos hoy día. Ahora, entre los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hay una pequeña diferencia. Mateo es el único en el cual Jesús le pregunta o interroga a los fariseos para hacerlos decir quién es el Cristo, o qué característica tenía, o cómo reconocer al Cristo. Escuchémoslo. Mateo 22, 41. Mientras estaban allí reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan de Cristo? ¿De quién debe ser hijo? Contestaron: será hijo de David. Será hijo de David. ¿Por qué el evangelista Mateo nos cuenta esto? Precisamente porque
si recordamos lo visto en los capítulos anteriores, en los evangelios anteriores, ¿sí? A Jesucristo lo venían interrogando, le venían poniendo trampas. Primero llegaron los fariseos y los herodianos a ponerle una trampa sobre los impuestos. Le hablaron a Jesús sobre los impuestos, ¿sí? Era una trampa política, ¿sí? Y Jesucristo no cayó. Luego vinieron los saduceos y le pusieron un problema espiritual para desacreditar a Jesucristo, ¿sí? Para hacerlo quedar mal frente a los apóstoles y a los discípulos. Y Jesucristo tampoco cayó, más bien terminó llamándoles la atención porque no creían algo de lo que Dios ha dado una certeza, ¿sí? Una enseñanza de Jesucristo, no solo de Jesucristo, estaba en las antiguas escrituras y Jesucristo después lo demuestra con actos. Pero bueno, el día de hoy Jesucristo en cambio les devuelve la pelotita, les pone la pelota en su campo. El día de hoy es Jesús quien los interroga a los fariseos, ¿sí? Y les dice, los hace decir quién era el Cristo. Ellos sabían por la tradición, por las escrituras, ellos sabían qué característica tenía que ser el Cristo. Tenía que ser hijo de David. Y no lo decían mal, lo decían bien. El problema era que no lo entendían totalmente. Hoy día Jesucristo se los va a explicar. Y después de esto, Jesucristo les va a jalar la oreja a los fariseos. Porque aunque entendían, ¿sí? Aunque lo sabían, no lo entendían y menos aún lo practicaban. Entonces Jesucristo va a utilizar esta enseñanza para, como buen pedagogo, sobre la base de lo que ellos sabían, enseñarles algo más, ¿sí? Y luego jalarles las orejas, ¿sí? Porque no estaban haciendo lo que debían hacer, aunque sabían, no cumplían. Escuchémoslo. ¿Por qué los maestros de la ley dicen que el Cristo será hijo de David? Pues del propio David son estas palabras proféticas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David, movido por el Espíritu Santo, lo llama su Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? ¿Sí? Jesucristo cita el Salmo 110, entre paréntesis 109, y empieza con el versículo 1. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se sabía de memoria los 150 salmos, era su manera de orar. Es igual que para nosotros cuando nosotros decimos Padre nuestro e inmediatamente el pueblo contesta el resto de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No sabemos de memoria la oración que Cristo nos enseñó, ¿sí? Igual los judíos se saben los 150 salmos porque los rezan diariamente. Entonces bastaba con que diga Jesucristo al inicio de la oración, ¿sí? El inicio del salmo para que ellos continúen y se les venga a la memoria lo que el salmo dice. Ahora, este salmo que Jesucristo le atribuye a David, que Jesucristo dice es de David, empieza de una forma muy interesante, ¿sí? Y Jesucristo dice, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, lo llama su Señor, ¿sí? ¿Llama a quién su Señor? Al Cristo. ¿Qué significa Cristo? Recordemos qué significa Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido. En español significa el ungido, el Hijo de Dios. Este Cristo, este Mesías, ¿sí? Era hijo de David. Y Jesucristo les dice, ¿cómo es posible que en este salmo, David, que era rey, cuando dice este salmo, siendo rey, ¿sí? llama a alguien su Señor? Si nos vamos al Salmo 110, empieza diciendo, palabra del Señor a mi Señor. Y San Marcos, en las palabras de Jesús, dice, dijo el Señor a mi Señor. El primer Señor al que se refiere David, ¿sí? A quien se refiere David, ese primer Señor es el Padre, eso es obvio. Las palabras del Padre, del Señor a mi Señor. El segundo Señor es que David de seguro no sabía quién era, y que Jesucristo lo explica, es el Cristo, ¿sí? Es el Cristo. ¿Y qué dice el Salmo sobre ese segundo Señor? Recomiendo que lo lean, es muy interesante. ¿Qué dice el Salmo sobre ese segundo Señor? Ese Salmo sobre el segundo Señor dice, primero, que se sienta a la derecha del Padre, es decir, que está al mismo nivel del Padre, que tiene el mismo poder que el Padre, que tiene la misma naturaleza que el Padre,
que está al mismo nivel, está sentado a la derecha, no está sentado arriba, no está sentado abajo, ¿sí? Está sentado a la derecha, tampoco es el Padre, ¿sí? Está sentado a la derecha, ¿sí? Luego dice, el Padre coloca a sus pies a todos sus enemigos. El Padre le coloca a sus pies a todos sus enemigos. Es decir, Él va a vencer. Ese segundo Señor, ese Señor de David, va a vencer a todos sus enemigos. ¿Sí? Ese segundo Señor, dice el Salmo, ¿sí? Sale de Sión. Sale de Sión. El Señor sale de Sión. Recordemos que de Sión, que el pueblo de Israel es la hija de Sión, ¿sí? Que Jesucristo es un judío que sale del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la hija de Sión, ¿sí? La Virgen María, ¿sí? Es la hija de Sión también porque pertenece al pueblo de Israel, pero también es la madre de Dios. La madre de Jesucristo es madre de Dios, ¿sí? Y es entonces el rostro de la iglesia, es madre también de la iglesia, es el rostro de la iglesia. Ella es la hija de Sión, ella es el nexo o el vínculo. Jesucristo obviamente es el Hijo de Sión, ¿sí? Jesucristo es el Señor, ¿sí? Sale de Sión y gobierna desde ahí, ¿sí? Y habla del día de su triunfo. Obviamente David, como un rey guerrero, habla de ese día de triunfo como un día de victoria, un día de batalla, un día de guerra. Recomiendo que lo lean, ¿sí? Inclusive dice cosas que son muy, muy bélicas. Dice: a tu diestra el Señor aplastará a los reyes el día de su enojo, juzgará a las naciones y apilará a los muertos y aplastará las cabezas a lo ancho de la tierra. ¿Sí? En realidad él no conocía cómo es el día del Señor, ¿sí? Pero cuando el pueblo de Israel hablaba del día del triunfo, se refería a este día, el tiempo de la gracia del Señor, el día de Yahvé, el día del Señor, ya en el cristianismo. Luego dice el Salmo: se viste de gloria y santidad. El Señor se viste de gloria y santidad. El Señor se viste de gloria y santidad. Es decir, es Dios, gloria y santidad. Luego dice: es engendrado. Y en el mismo versículo dice: es sacerdote de Melquisedec. Ayer celebramos a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, ¿sí? Siendo que Jesús no perteneció a la familia sacerdotal, no era de la tribu de Leví, no era sacerdote. Sin embargo, Él es el sumo y eterno sacerdote, y lo sabemos por la carta a los hebreos, ¿sí? Él ofrece un sacrificio perfecto, ¿sí? Actúa como sacerdote. Entonces, es engendrado, es sacerdote de Melquisedec, y la carta a los hebreos nos explica también que Él es el sacerdote, ¿sí? Por gracia, por obra de Melquisedec, en el orden de Melquisedec. Y también nos dice una frase que es muy importante y que dice muchísimo de Jesús, ¿no? Dice: bebe del torrente del camino, ¿sí? Bebe del torrente del camino. Es una expresión hebrea para decir que sufría. Sufrió igual que nosotros, era igual que nosotros, ¿sí? ¿Quién se acerca a beber agua? El que tiene sed, el que va caminando, el que camina entre nosotros, el que sufre como hombre, ¿sí? Es decir, este Señor, ¿sí? Bebe del torrente del camino. ¿Por qué? Porque sufre igual que nosotros, ¿sí? Es uno de nosotros. Y todo eso lo dice el Salmo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso Jesucristo se lo aplica. Jesús se lo aplica al Cristo, ¿sí? Más adelante, ya cuando Jesucristo haya vivido los momentos de la pasión, muerte y resurrección y haya venido el Espíritu Santo, ¿sí? Entenderán este pasaje bíblico, y las enseñanzas que Jesús les deja el día de hoy las repiten los apóstoles en la primera comunidad cristiana. Podemos leer Hechos 2 del 34 al 36, ¿sí? Y vamos a encontrar a las primeras comunidades cristianas hablando de esta misma enseñanza de Jesús, utilizando el mismo salmo, ¿sí? Dice: también es cierto que David no subió al cielo, pero dice un salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús
a quienes ustedes crucificaron. Y entonces Pedro, ¿sí?, utilizando el mismo salmo con el que Jesús enseña, ¿sí?, que Jesús es el Señor de David. David, el rey, ¿sí?, tiene un Señor, y ese Señor es el Cristo, y ese Cristo o ese Mesías esperado es Jesús, y ustedes crucificaron, les dice Pedro a los judíos, ¿sí? Nos queda una certeza plena de que Jesús es el Señor, ¿sí? Jesús, y con todo lo que dice el Salmo, ¿no? Todo lo que dice el Salmo acerca de el Señor, ¿sí? Jesús es el Cristo, es el Mesías, ¿sí?, y que murió en la cruz, ¿sí? Y entonces esto lo corrobora más adelante San Pablo en la primera carta a los Corintios 2:8. San Pablo nos dice: esto no lo conocía ninguno de los que dirigen el mundo, porque de qué otra manera no habrían crucificado al Señor de la gloria, ¿sí? Nadie lo sabía, ¿sí? Pero como no lo sabían, crucificaron al Señor de la gloria, con todo lo que significa ese Señor y de la gloria, ¿sí?, de Dios, Señor Dios, ¿sí? Esta potestad o este título de Señor, ¿sí?, y esta potestad, con todo lo que implica Señor, sentarse a la derecha del Padre, tener a los enemigos bajo sus pies, gobernar desde Sión, ¿sí?, con todo eso, la gloria, la majestad, la santidad, eso, el hecho de ser engendrado, todo lo que dice el Salmo, ¿sí?, esta potestad no la tienen ni los ángeles, ni los ángeles. Estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de algo más que los ángeles. Y este hombre llamado Jesús la tiene. ¿Por qué? Porque Jesús tiene condición divina. Y eso dice San Pablo en la carta a los Filipenses 2:6. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó tomando la condición de servidor y llegó a ser semejante a los hombres. Entonces, este Señor, Cristo, es el Hijo de Dios, ¿sí? Y todo lo que implica ser Señor, ¿sí?, el hecho de tener la misma naturaleza que el Padre, sentarse a la derecha que el Padre, el Padre coloca a sus enemigos bajo sus pies, ¿sí?, el hecho de revestirse de gloria y santidad, ¿sí?, se refiere a su naturaleza divina, ¿sí? Y qué tan profundo era para el pueblo de Israel, ¿sí?, este vínculo entre la palabra Señor y Dios, Señor y Dios, ¿sí? En Éxodo 3:14, ¿sí?, Dios se presenta ante Moisés frente a la zarza ardiente y se presenta como Yahvé, ¿sí?, YHWH, ¿sí?, Yahvé, ¿sí?, no Jehová, Yahvé, ¿sí? Esta palabra, Yahvé, tiene un significado muy profundo. Se traduce como yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que fue, yo soy el mismo en el pasado, en el presente, en el futuro. Yo no cambio, yo estoy fuera de este mundo, pero también dentro de este mundo yo soy, ¿sí? Se traduce al griego como Kyrios, ¿sí?, que en español significa Señor. Entonces, cuando los judíos escuchaban Señor, se referían a Dios, ¿sí?, se referían a Dios. Pero resulta que en todo el Nuevo Testamento, cuando se refieren a Jesús o cuando se dirigen a Jesús, utilizan la palabra Señor, ¿sí? Y los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, aunque conocían, no lo entendían, no se daban cuenta de que estaban parados frente al Señor, ¿sí? Y aunque escuchaban, no lo entendían. ¿Quiénes lo entendían? Lo entendieron los ciegos, lo entendieron los endemoniados, lo entendieron los leprosos, lo entendió Pedro cuando desde su corazón exclama, cuando estaba caminando sobre las aguas, porque Jesús se lo dijo, ven, y él caminó sobre las aguas con mucha fe, pero vio que las aguas eran turbulentas y le dio miedo, y desde su corazón, un corazón con miedo,
¿sí? No puede tener doblez porque cuando estás en una situación difícil solamente sale la verdad, y del corazón con miedo de Pedro sale la exclamación: sálvame, Señor, Señor, ¿sí? Señor. Y cuando Isabel recibe a la Virgencita María en su casa, ¿sí? Le dice: ¿cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? De mi Señor. ¿Sí? Y los ángeles, cuando se les aparece a los pastores el día que Jesús nace y les dice: ha nacido entre ustedes o para ustedes un Salvador, Cristo Señor, Cristo Señor. ¿Sí? Y Tomás, después de la resurrección, Tomás, que está incrédulo, dijo: yo no creeré que Jesucristo ha resucitado hasta que meta sus dedos, hasta que toque sus llagas y meta mi dedo en su costado. ¿Sí? Después de la resurrección, Jesucristo le dice: Tomás, aquí están mis llagas, toca mis llagas, mete tu dedo en la herida de mi costado. ¿Sí? Y del corazón arrepentido de Tomás, ¿sí?, sale una exclamación: Señor mío y Dios mío, Señor mío, y para que quede claro, Dios mío. Y nosotros, cuando vamos a misa y después de la consagración, ¿sí?, estamos de rodillas y repetimos las palabras de Tomás, porque está presente en el altar, ya no de manera física, sino de manera incruenta. Está presente Jesucristo y decimos con Tomás: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Y entonces, a lo largo de su vida, Jesús nunca saca a relucir esa condición divina de él. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Aún teniendo esa condición divina, ¿sí?, nunca la saca a relucir, no para mostrar superioridad sobre los demás. La saca a relucir en muy pocos pasajes. Uno es después del lavatorio de los pies. Después de lavarle los pies, él les dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y definitivamente lo soy. Yo soy Señor y Maestro, pero ustedes van a tener que hacer lo mismo. ¿Sí? Se refería a lavar los pies a sus discípulos. ¿Sí? Tendrán que actuar de la misma forma, ¿sí?, hacerse pequeñitos, servir a los que enseñan, ¿sí?, Señor mío y Dios mío. Y en otra ocasión, después en la oración sacerdotal, Jesús también dirá: Señor, devuélveme la gloria que yo tenía desde el inicio de los tiempos, la gloria que yo tenía desde el inicio de los tiempos. Y aquí viene la verdad que Jesucristo nos ha revelado y que la iglesia ha defendido y que le ha costado defenderla, porque han salido muchas herejías y todavía hay herejías de ese tipo, ¿sí? Es la naturaleza divina de Jesús. Jesús es verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y dice la Biblia: venido en carne. Y aquí hago hincapié en un detalle muy importante. ¿Qué tan importante es para nosotros tener la certeza, ¿sí?, y predicar de que Jesús es verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios? Jesús es Dios, que Cristo es Dios y hombre verdadero. Escuchemos lo que dice Juan, ¿sí?, la primera de Juan 4, 2 y 3. Primera carta de Juan 4, 2 y 3. El que reconoce que Cristo Jesús se hizo hombre, habla de parte de Dios. En esto reconocerán al que Dios inspira. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese no habla de parte de Dios, sino que habla como el anticristo. Les fue dicho que vendría el anticristo, pero ya están en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya tienen la victoria sobre esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el amo de este mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Jesús? Si alguien predica, ¿qué es lo que dice San Juan? Si alguien predica, ¿sí?, el que reconoce que Cristo Jesús se hizo hombre y habla de parte de Dios, ¿sí?, si alguien predica que Jesucristo no es Dios, que es solamente un profeta, que es un hombre poderoso, pero no es Dios, ¿sí?, si alguien predica eso, San Juan dice: es el anticristo, ese es el anticristo, ¿sí?
En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese no habla de parte de Dios, sino que habla como el anticristo, ¿sí? Y más adelante dice, ustedes, hijitos, son de Dios, ya tienen la victoria sobre esos mentirosos, ¿sí? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el amo de este mundo. Entonces, si alguien predica eso, no viene de Dios. Si alguien predica que Jesucristo no es Dios, pues no viene de Dios. Y entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sí?, se han dado este tipo de herejías. O Jesucristo es solamente hombre, o Jesucristo es solamente Dios. ¿Sí? Y eso es un error garrafal. Vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿sí? Y Él resucita porque es Dios. Y entonces, si alguien me predica algo diferente a eso, pues eso no viene de Dios, ¿sí? No nos dejemos llevar por esas sectas, ¿sí?, que nos hablan de un Jesucristo como profeta, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más ha enseñado la iglesia? Que Jesucristo es Dios, ¿sí?, que es verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios, venido en la carne, que fue engendrado, no creado, de la misma sustancia, ¿sí?, del Padre. ¿A qué se refiere con la misma sustancia? En griego, homousios. Ya en el griego ya podía la iglesia explicar de la misma naturaleza, de la misma sustancia, ¿sí? Fue engendrado, no es creación, Él fue engendrado, Él es el Hijo único de Dios, de la misma sustancia que el Padre. La iglesia también enseña que el Verbo, al unirse en una persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Es decir, el Verbo encarnado, el Dios que existió desde el inicio de los tiempos. Jesucristo le dice en la oración sacerdotal, devuélveme la gloria que tenía desde el inicio, ¿sí? El Verbo, al unirse a una persona en una carne animada por un alma racional, por un alma humana, ¿sí?, se hizo hombre. Entonces, no hay más que una sola, en el griego hipóstasis, en nuestros días la palabra persona, no hay más que una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Es decir, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a la persona divina como propio sujeto. En otras palabras, ¿quién hizo los milagros? ¿La parte humana de Jesucristo o la parte divina? No existe la parte humana o la parte divina, ¿sí? Lo hizo Dios, lo hizo Jesucristo, ¿sí? Una sola persona, ¿sí? ¿Quién murió en la cruz? ¿Sí? Cristo. ¿Quién murió en la cruz? Dios, ¿sí? ¿Quién murió en la cruz? Cristo, ¿sí? Todo lo que hizo la parte humana también la hizo, se le puede atribuir a la persona divina. Y esto es porque la naturaleza humana fue asumida, no absorbida. Y ahí hay un detalle muy importante. La naturaleza humana en Cristo no fue absorbida. Si hubiera sido absorbida por la naturaleza divina, entonces Jesucristo es solamente Dios. Y no es así. La naturaleza humana de Jesucristo fue asumida. Jesucristo trabajó como un humano, se movía como un humano, sudaba, comía, ¿sí? Comía, era uno más de nosotros, ¿sí? Y eso lo dice muy claro Jesucristo en Juan 14, del 9 al 10. Cuando le contesta a Felipe, y Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesucristo le contesta, el que me ha visto a mí, ve al Padre, ¿sí? Es mi Padre el que hace las obras, ¿sí? Entonces, todo lo que humanamente hizo Jesucristo, todo lo que Jesucristo hizo humanamente, se le atribuye, ¿sí?, también a la persona divina como propio sujeto. Y esto lo explica el Catecismo de la Iglesia de una forma muy bonita. En el 470, el Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente: al final del párrafo, el tema es cómo es hombre el Hijo de Dios, ¿sí? Hay una cita bíblica del documento Gaudium et Spes, ¿sí?, capítulo 22, versículo 2, y dice: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.